Ok, vamos a trasladar nuestras derivadas parciales ya a lo que es derivadas parciales para funciones vectoriales, que es lo que hicimos ya con las derivadas que comúnmente conocemos, donde manejamos una sola variable. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la misma idea, es decir, nosotros ya con los digamos que conceptos que manejamos ya de las derivadas parciales, ahora los vamos a aplicar a un vector, pero es lo mismo que hemos venido viendo con los vectores, con las derivadas de los vectores, y próximamente vamos a ver integrales con vectores, pero ahorita vamos a comenzar con este tema. Fíjense bien, aquí dice, antes les voy a dejar por ahí en la pantalla lo que son las definiciones, la definición de una derivada parcial por un vector, para que lo visualicen, y vamos a comenzar. Dice, encuentra la derivada parcial de b. Esta es nuestra función b. Este es nuestro vector b, más bien, es nuestro vector b con respecto a x, con respecto a y. Esta notación se refiere a la segunda derivada con respecto a x, segunda derivada de b con respecto a y, segunda derivada parcial, no hay que olvidarlo, y allá en las dos últimas es segunda derivada parcial de b con respecto a x y y primero, y después con respecto a y y x. Vamos a verlo. Vamos a comenzar. Tenemos este vector. Podemos hacerlo tanto con vectores en el espacio como con vectores en el plano. En este caso tengo un vector en el espacio y vamos a comenzar a aplicar las reglas de derivación parcial, ¿ok? Entonces, término a término. Entonces sería aquí derivada parcial de seno de x, y con respecto a x. Aquí esta x, esta y pasa a ser una constante, por lo cual sería y coseno, derivada de seno es coseno de xy, y aquí sería y, ¿ok? Si se pierden o tienen alguna duda, pueden preguntármelo. Ok, fíjense bien, aquí sería derivada de 5x cuadrada y, sería 10x, ¿sí? Y pasa a ser una constante. Ok, menos, acuérdense que si este término x lo subimos hacia arriba, quedaría menos 1, entonces para derivar sería menos 1 sería menos 2, y ese menos pasa a afectar este menos de aquí, entonces sería menos por menos más. Entonces a nosotros nos quedaría 7 sobre x cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo bajo ese x a la menos 2, pues se convierte en x cuadrada, ¿ok? Entonces sería j, ¿ok? Entonces sería aquí, derivada de 4x sería 4k. Este es un término constante, entonces derivada de una constante da 0, entonces quedaría únicamente así. Ahora vamos a empezar con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a y. Entonces, al igual que como en x y se volvió una constante, ahora x pasa a ser constante. Entonces sería x por la derivada de seno, que sería coseno xy, y sería y, más ahora la derivada de 5x cuadrada y con respecto a y, sería 5x cuadrada. El x cuadrado pasa a ser constante, y aquí sería este de acá, como no tenemos ningún término de y, pasa a ser constante todo esto, entonces la derivada de una constante 0, entonces nos queda así, ¿ok? Entonces aquí sería j, menos, aquí sería, este término pasa a ser constante, derivada de una constante 0, y aquí sería más, aquí sería más por menos, sería menos, y sería 3k. Ok,
Para obtener esta segunda derivada tenemos que aplicar el siguiente argumento, que sería derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Por la derivada parcial de b con respecto a x, ¿sí? X, no x cuadrada, x, ¿sí? Entonces, para que nos quede así de esa forma, nosotros tenemos que calcular primero lo que es esto, que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, toda esta parte de aquí como tal, como la ven, la tenemos que multiplicar, la tenemos que volver a derivar, ¿sí? Como tal. Entonces sería aquí derivada de coseno con respecto a x. Este no se tomaría como dos argumentos porque aquí no hay ninguna x, entonces sería derivada de coseno de xy, entonces sería menos, fíjense bien, toda esta parte la voy a volver a pasar. Nosotros tendríamos en sí que calcular lo siguiente, que sería integral de x por y coseno de xy, y aquí me comí el más, ¿sí? Más sería derivada con respecto a x, ¿sí? Entonces sería aquí de 10 xy más 7 sobre x cuadrada j, derivada parcial de esto, ¿sí? O sea, derivada parcial de esto con respecto a x, aquí es menos, con respecto a x de 4k, ¿sí? Y vamos a calcular eso. Ok, aquí sería entonces la derivada parcial de esto de acá, sería este argumento se toma como constante, entonces sería y por y, ¿sí? Porque es la derivada de este término, y sería aquí algo se me está pasando, y sería aquí menos, el menos, eso es lo que se me estaba pasando, el menos, porque la derivada de coseno es menos seno, entonces sería seno de xy y, ok, entonces aquí esta y por y sería y cuadrada, ok, y así nos quedaría. Ahora, más la derivada de este argumento con respecto a x sería 10 y, ¿sí? Más la derivada de ese argumento con respecto a x sería, si nosotros subimos hacia arriba el cuadrado, que sería x a la menos 2, menos 1 sería menos 3, y ese 2 se baja y quedaría aquí menos 2, y aquí sería 2 por 7, sería 14, ¿sí? Háganlo en su cuaderno, vayan haciendo en su cuaderno, si tienen duda, paren el video y háganlo. 14 sobre x cúbica, ¿sí? Y así nos quedaría por j, ¿sí? No sería j, el argumento de j. Entonces, allá en ese caso sería derivada parcial de 4, pues es una constante, entonces hasta ahí nos quedaría, porque sería 0, ¿ok? Entonces esta es nuestra segunda derivada parcial con respecto a x. Ok, voy a borrar justamente esta derivada
para continuar con la otra. Entonces aquí sería con respecto a y, ya no sería con respecto a x. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, aquí le voy a borrar para que lo tengan en cuenta. Lo voy a dejar pues para que lo tengan en cuenta. Y voy a borrar aquí esta parte. ¿Sí? Igual aquí se ve muy amontonado, esto lo voy a bajar. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría derivada parcial de b, sería derivada cuadrada, ¿sí? De b, derivada parcial cuadrada de b, pero esto sería la segunda derivada con respecto a y cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a ver, sería derivada parcial de y con respecto a y, derivada parcial con respecto a y, por x, que sería x coseno de xy, y, ¿sí? Más la derivada parcial de 5x, aquí sería nada más 5x cuadrada, así tal cual, 5x cuadrada j menos 3k. Y aquí sería derivada con respecto a y. Y aquí igual sería derivada con respecto a y. Perdón por mis garabatos, pero no estoy cómoda. Ok, fíjense bien. Aquí sería derivada parcial de esto. X se mantiene como una constante, ¿sí? Entonces sería x, ¿sí? Y aquí sería derivada parcial de coseno, sería menos seno, igual. Entonces aquí sería negativo, sería menos seno. Por la derivada del argumento de coseno, sería, acuérdense que y es lo único que se deriva, x se mantiene como constante. Entonces sería x seno de xy, ¿sí? Y más la derivada parcial con respecto a y de 5x cuadrada, pues resulta que aquí no tenemos una y, por lo tanto este se toma como una constante, toda la función, entonces es igual con 0. Igual allá, derivada parcial con respecto a y de 3k, pues no hay una y en ese argumento, en esa función. Bueno, es un número real, ni siquiera es una función. Entonces no hay necesidad, no es derivable, o sea, es una constante, la derivada es 0. Entonces nos quedaría únicamente así. Entonces sería x menos x cuadrada seno de xy, y así tal cual. Y se acabó. ¿Ok? Si tienen dudas pueden preguntar. Voy a seguir, voy a continuar con la otra. Ok, ahora voy a desarrollar nuestra derivada parcial, nuestra segunda derivada parcial con respecto a x y y. Y no es que tenga que derivar con respecto a las dos en este momento, sino que nosotros ya tenemos dos derivadas previas, una con respecto a x y una con respecto a y. Entonces, para el primer término, que sería derivada parcial, segunda derivada parcial de b con respecto a x, y, pues resulta que tenemos que tomar la derivada parcial correspondiente a la derivada parcial con respecto a y, que ya hemos hecho al inicio, y esa la vamos a derivar con respecto a x, ¿sí? Entonces, vamos a ver, nos quedaría de esta forma. Sería derivada, voy a poner lo que tenemos que hacer, derivada parcial de, aquí sería con respecto a x, de el argumento, les decía, que derivamos con respecto a y de la función o del vector inicial. Entonces tendría que ser aquí x coseno
de xy y más derivada parcial con respecto a x, ¿sí? De el argumento o de la función 5x cuadrada j, ¿sí? Menos la derivada parcial con respecto a x, y eso sería de 3k, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí lo que tenemos que hacer es derivar. Aquí en este caso vamos a utilizar una regla de la derivación que ustedes tienen en su tablita de derivadas, de reglas de derivadas, que es u por la derivada de v con respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Recuérdenla. Entonces, fíjense bien, aquí nosotros vamos a proceder. Esta x es nuestra u y este coseno de x es nuestra v. Entonces sería u, que sería x, por la derivada de v, que sería menos seno de x, y, por la derivada de el argumento del coseno, que sería con respecto a x sería y, ¿sí? ¿Ok? Más nos quedaría la otra parte de allá, que sería v, que sería coseno de xy por la derivada de x, que sería 1, ¿no? Entonces sería por 1. Todo esto sería y, ¿ok? Entonces, más la derivada parcial con respecto a x de 5x cuadrada sería 10x de j, ¿sí? Del argumento j. Y ahí en la última, pues ahí sería 0 porque no tenemos ninguna, es un número real, no hay ninguna variable ahí, ni x ni y. Si tuviéramos y sería una constante, entonces igual sería derivada de una constante sería 0, y ahí pues derivada de 3, que sería constante, pues derivada de una constante 0. Entonces nos quedaría así. Lo voy a acomodar. Este menos lo voy a pasar fuera. Sería x, y, seno de xy más coseno de xy. Ese 1 pues ya lo quitamos de ahí, no nos afecta. Entonces sería el argumento de y, ¿sí? Más 10xj, ¿sí? Y así nos quedaría nuestra segunda derivada parcial de b con respecto a xy. Recuerden que utilizamos la derivada parcial que nos quedó con respecto a y para obtener su derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a hacer lo opuesto, ¿sí? Vamos a obtener el último que nos falta ahí. Voy a borrar, ¿sí? Entonces sería, fíjense bien, aquí voy a hacer pequeños cambios, ¿sí? Y voy a borrar todo esto de aquí, ¿sí? Porque es completamente diferente. Entonces sería, fíjense, aquí sería y primero y x después, ¿sí? Entonces aquí sería derivada parcial con respecto a y de, en este caso tomaríamos el vector que nos quedó al derivar al obtener la derivada parcial con respecto a x del vector original. Entonces sería y coseno de xy y más la derivada parcial con respecto a y de 10xy más 7 sobre x cuadrada j menos menos la derivada parcial con respecto a y de 4
K, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Sería esto, lo tendremos que tomar, esta función la tendríamos que tomar como, esta como U, como lo hicimos en la anterior, y esta como V, ¿sí? Igual. Entonces, más o menos va a quedar de esta forma. Sería derivada, sería U, sería Y, por la derivada de coseno de Y sería menos seno de XY, ¿sí? Por la derivada parcial con respecto a Y nos quedaría por X, ¿sí? Así como está, porque X se convierte en una constante. Entonces sería más coseno de XY por la derivada de U, que sería 1, ¿sí? Todo esto es argumento de I, ¿ok? Ahora, la derivada parcial con respecto a Y de 10XY, aquí sería más 10X, ¿sí? Y aquí como no tenemos Y, pues eso se toma como una constante y es derivada de 7, derivada parcial de 7 sobre X cuadrada con respecto a Y, pues es 0, ¿ok? Entonces aquí nos quedaría 10X, J. Y de igual forma ya el último argumento pues se toma como una constante, entonces derivada de una constante 0, entonces ya nos queda así. Lo voy a arreglar, ¿sí? Entonces aquí sería Y, voy a poner XY, ¿sí? Aquí sería menos seno de XY más coseno de XY. El 1 no lo ponemos, ¿sí? Se entiende que está ahí. De I más 10XJ. Y ese es nuestro resultado final, ¿ok? Van a obtener todo lo que vemos aquí, las derivadas parciales que ya obtuvimos, pero ahora con la siguiente función. Esa es la tarea que se les va a quedar, ¿sí? Entonces, fíjense bien, les voy a poner la siguiente función, que sería, aquí se las voy a poner, voy a borraré, voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Bueno, ustedes pueden adelantar o trazar el video como ustedes quieran. Entonces la siguiente función que el siguiente vector, más bien dicho, porque es un vector, que van a obtener todas esas derivadas parciales, va a ser el siguiente: A igual a coseno de X sobre Y más 3X cuadrada Y cúbica más 5 sobre Y, esto es para J, más X más y esto es para K. ¿Ok? Obtengan todas esas derivadas parciales con respecto a este vector, y si tienen dudas me pueden preguntar.